por supuesto, para ir más a fondo, con más, digamos, claridad sobre esto, vamos a buscar a gente que está vinculada directamente con el escenario ecuatoriano. Por ejemplo, hemos invitado al doctor Eduardo Francolor, que es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, para que nos ayude a entender a qué se refiere esta acción del presidente Noboa de Ecuador. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, todo bien aquí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ayúdenos a entender un poco a otras personas que estamos fuera de Ecuador y quizás algunos ecuatorianos que nos puedan estar viendo y que todavía no lo entienden. ¿A qué se debe esta consulta popular? ¿Qué es lo que busca el presidente? Porque firmó un acuerdo con los Estados Unidos para el ingreso de militares de manera, digamos, con grandes privilegios para actuar allí en Ecuador. Pero ahora resulta que hace una consulta donde no pregunta eso, por cierto, pregunta otras cosas, pero no precisamente si opinan a favor o en contra de esta penetración militar norteamericana. ¿Cómo lo ve usted? Mire, se ha hecho costumbre en los últimos años, desde el gobierno de Lenín Moreno, que los presidentes hacen consultas populares inconsultas. Yo pienso que esta consulta, que va a costar 60 millones de dólares, es una consulta popular y referéndum que está de más, porque en las preguntas de la consulta popular tiene que ver con temas que incluso ya fueron tratados en la consulta del año pasado, de febrero del año 2023, el tema de la extradición de delincuentes al exterior. Y también se está tratando de preguntar, se va a preguntar con respecto a que las armas que son capturadas por las Fuerzas Armadas en el proceso de lucha contra la delincuencia organizada pasen directamente al Estado ecuatoriano. Todas esas preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, no se necesitaba hacer esta consulta, porque están ya las leyes ecuatorianas permitiendo este asunto, de manera tal que, como usted bien dice, no se consultan temas de trascendencia como el convenio militar que se suscribió en el gobierno anterior, el gobierno entreguista de Guillermo Lasso, con los Estados Unidos, ¿no? Aquí el presidente Noboa, el presidente actual, está transgrediendo, a mi modo de ver, la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución dice que el Ecuador es un estado de paz y que justamente no se permitirá el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Y también se prohíbe las bases militares nacionales entregarlas a las Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. Alguien me puede decir, no, es que no van a tener bases, pero sí el contexto del convenio que se suscribió y que el presidente Noboa está facilitando, es que van a venir tropas norteamericanas al territorio ecuatoriano para adiestrar, para capacitar, estar en las bases. No van a haber operaciones militares, porque el Ecuador, si bien está en una crisis interna, en una guerra interna contra la delincuencia organizada, no hay hostilidades, no hay un combate. Parece que es algo parecido al Plan Colombia, dicen algunos expertos. Pero, profesor, yo quisiera que para que ayudemos a nuestro público y a nosotros mismos a entender lo que está pasando, vamos a conocer algunas de las preguntas que están planteadas. Son 11, pero no sé si podremos colocarlas todas hoy. Vamos a ver las tres primeras preguntas que hemos seleccionado de esta consulta que el presidente Noboa hace a la población. La primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Noten el detalle que no está preguntando las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La segunda pregunta es, señala, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Y la tercera pregunta es la siguiente. Vamos a ver, muéstramela ahí.
¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de ecuatorianas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza? Esto es muy interesante porque pareciera que está como permitiendo la impunidad de funcionarios policiales o militares que cometan algún delito y entonces no van presos, sino que van a su casa mientras los investiguen. Profesor, ¿qué opina usted de estas tres preguntas? Brevemente, por favor. Bueno, las dos primeras preguntas son, a mi juicio, innecesarias, porque ya la ley, digamos, de una ley importante del uso progresivo de la fuerza, permite la incursión de las Fuerzas Armadas en conjunción y bajo la dirección siempre de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la encargada justamente de la seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas en estados de excepción pueden ayudar al combate contra la criminalidad organizada. Y esa es una pregunta que obviamente la gente le va a responder sí, porque actualmente sin necesidad de la consulta ya está en operación el tema. Ahora, la pregunta tercera, obviamente toda resolución, así gana el sí en esa pregunta, para que en el caso que hayan falsos positivos o una exageración o digamos, ejecuciones extrajudiciales y contra personal, digamos, que no tiene nada que ver con la criminalidad, obviamente es una garantía que se le está dando a los militares, pero yo creo que no va a haber impunidad porque el marco general constitucional y el marco general de del Código Orgánico Integral Penal determina que en el debido proceso hay una etapa de investigación. Hay una etapa de investigación y que obviamente esa etapa de investigación, todas las partes, las víctimas, las personas que están procesadas o detenidas, tienen amplia libertad de defenderse y la justicia tiene que funcionar y no es que es una patente de corso para que algún militar o policía que se haya excedido pueda salir impune. Bueno, profesor, si piensan eso no es así. Bueno, vamos a hacer una cosa. Falta poco para que vayamos al corte para la primera parte del programa, pero sí me gustaría que antes de despedirlo a usted me precisara dos cosas. ¿Por qué entonces el presidente de Noboa plantea una consulta popular? ¿Qué hay detrás de eso? Ya sabemos qué hay por delante, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención política del asunto? Y luego, ¿qué piensa usted entonces definitivamente de la presencia de las fuerzas militares estadounidenses para ayudar supuestamente a combatir el crimen? Esas dos cosas brevemente, por favor. Vea, la pregunta es muy importante. ¿Por qué el presidente hace esto? Porque está en campaña electoral. El presidente ha dicho que quiere reelegirse. Y la crisis de los últimos años, cuando desmantelaron todo un sistema positivo que se dio en el gobierno del presidente Rafael Correa, desde el gobierno de Moreno, que desmantelaron el Ministerio de Justicia, terminaron con el Ministerio del Interior, etcétera, hubo la filtración de los narcotráficos justamente en sistemas de seguridad. Incluso el embajador norteamericano dijo que había narcogenerales. Entonces, el presidente ahora, incluso con esta guerra declarada que le ha hecho a la delincuencia organizada, y toda la ciudadanía lo ha respaldado, obviamente, porque la gente no se sentía segura en el Ecuador. Había unos índices de delincuencia extremadamente altos. Entonces la gente quiere seguridad. Y de una u otra manera, si el presidente firmó el decreto 111 el 9 de enero, y desde allí acá supuestamente, porque las Fuerzas Armadas están en algunas partes del territorio nacional, objetivamente han descendido los índices delincuenciales, los sicariatos, etcétera. Lo que él quiere es ganar notoriedad, porque él ha dicho que quiere ser candidato para las elecciones de febrero del año 2025. Entonces eso es todo, esto es un afán politiquero y también la ratificación del convenio con Estados Unidos se da en términos de que obviamente su política derechista no liberal es congraciarse con los Estados Unidos. Mire que ahora le va a entregar por concepto de chatarras, que ya se ha dicho que no hay ningún técnico que termine chatarra, un armamento ruso
el gobierno sin consultar, como decía la ley en los convenios internacionales cuando se entregó a Rusia este material bélico, sin consultar a Rusia, y lo cual ha provocado que la Federación Rusa esté tomando retaliaciones económicas contra algunas empresas que tienen convenios comerciales. Entonces todo esto hace una política internacional, el convenio justamente con Estados Unidos, que no es un convenio soberano, sino que es un convenio entreguista, hace que él en esa parte vulnere aspectos y principios constitucionales, porque nuestra Constitución establece muy claramente en su artículo 416 que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional tienen que ver en un mutuo respeto y consideración, y justamente aquí lo que hay es una sumisión de Ecuador en temas militares con los Estados Unidos. Bien, muchas gracias, lo cual profesor. La gran mayoría de ecuatorianos está en contra. Entendido entonces su opinión. Muchas gracias. Recordemos que usted es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así que su testimonio es muy valioso, además que es actualmente profesor universitario Eduardo Francolor, a quien agradecemos su participación. Hasta la próxima, profesor. Gracias, muy amable. Ha sido muy útil su aporte.